Agradecido con la Clínica Psicológica de la Universidad Diego Portales por invitarme a impartir un curso de actualización sobre los aportes del psicoanálisis vincular a la clínica con parejas y familias en tiempos de pandemia. La actividad se realizará desde el 1 de octubre hasta el 19 de noviembre, durante 8 sesiones de 2 horas de duración cada una. El curso se impartirá a través de Zoom, así que podrán participar personas que no se encuentren en Chile. Pueden participar estudiantes de pregrado de los últimos años de psicología, por supuesto psicólogos y profesionales de las áreas afines a la salud mental que estén interesados en el trabajo psicoanalítico con parejas y familia. Para mayor información pueden escribir a extensión.clinicapsicológica@mail.udp.cl. Los espero. En el mes anterior de La Palabra y el Vínculo, estuvimos hablando sobre el malestar sobrante entre la utopía y el desencanto. Todos los episodios están disponibles en YouTube y en Spotify. No se lo pierdan. Para Manuel Lorenz, psicólogo venezolano, vivir afuera de tu país es vivir dividido. Los que somos venezolanos migrantes tenemos una parte de nuestra atención puesta en la realidad inmediata, en la exploración de nuevos retos, nuevos códigos a descifrar y otra parte de la atención puesta en las redes sociales, intentando tomarle el pulso al país que se quedó atrás, con el pensamiento en las personas queridas que enfrentan miles de dificultades diarias. Abres los ojos y estás ante una realidad nueva y exigente, pero llena de posibilidades. Cierras los ojos y recuerdas los rostros de las personas que dejaste atrás. Para la inserción en otro país se necesita, entre otras cosas, aguante, apoyo e ingenio, pero sobre todo darle lugar a la nostalgia, un recurso afectivo pariente del duelo, que en algún punto nos permite avanzar, a diferencia de lo que sucede con la melancolía, donde el pasado nos toma por completo, comprometiendo nuestro devenir como sujetos de mundo. Y es que cuando eres migrante, reconoces que dar un paso adelante es prácticamente una tarea obligatoria, una condición para la construcción de algo nuevo con lo que tu país de origen sembró en ti. Yo soy Nelson Ruiz y les doy la bienvenida al ciclo de episodios del mes de septiembre, Vivir divididos, florecer lejos de casa, donde hablaremos con venezolanos en distintas ciudades sobre la sobrevivencia, desde la psicología, la filosofía y el psicoanálisis. Y este episodio llega a ustedes gracias a Global Mind Therapy, consultora de psicología social orientada a la intervención de grupos, equipos de trabajo y comunidades, y al apoyo de todos ustedes a través de patreon.com/La Palabra y el Vínculo. La palabra para traer recuerdos y volver donde fuimos felices. La palabra para nombrar el sufrimiento y no enfermarnos. La palabra para encontrar socorro en momentos de angustia. La palabra para compartir las emociones y saber que no estamos solos. La palabra para denunciar el abuso y transformar amargas realidades. La palabra para reconocer el error y hacernos cargo de lo que decimos. La palabra para reconocernos como similares en las diferencias. La palabra para nombrar el amor y hacerlo efectivo en el vínculo. Damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast La Palabra y el Vínculo. Hoy nos encontramos con 2 venezolanos más en este ciclo de episodios especial del mes de septiembre dedicado a la venezolanidad. Estamos hoy con Gabriela y con Franz. Fíjense que Gabriela es psicoanalista y fotógrafa aficionada. Franz es chef, pero con un hobby obsesivo, la filosofía y la historia del arte. Ellos tienen una cuenta en Instagram bajo el @psicofilmsanalysis. En principio pensado para reflexionar sobre los grandes clásicos del cine, pero últimamente también han estado pensando películas más comerciales, pero que igual nos ofrecen un contenido interesante para conversar sobre los grandes temas de la humanidad. Intentan traducir el lenguaje único de cada director, sus mensajes codificados, sus significados,
pero nos advierten que sus interpretaciones no están exentos de su propia subjetividad, así como tampoco lo están la de los autores de esas películas que tanto nos cautivan. Una película dice cosas que a veces ni su director se da cuenta que dice. Por eso nosotros como espectadores intentamos descifrar sus mensajes, no sin dejar de lado el contexto cultural y los procesos inconscientes que están detrás de su creación. Yo estoy muy contento de que estén acá en La Palabra y el Vínculo. Antes de la grabación les decía que, bueno, que soy un seguidor de los análisis que hacen, sobre todo en la época del verano, a propósito de las películas que estaban galardonadas a los premios Oscar. Bueno, era un disfrute domingo a domingo allí escuchando los análisis y me parece genial que estén acá en La Palabra y el Vínculo. ¿Cómo están? Muchas gracias, Nelson, por esta invitación. Para nosotros también nos parece genial estar en la palabra y el vínculo. La contentura es mutua. Así es, sí, sí. Estamos muy, muy felices. Y bueno, diste una introducción de psicofilmanálisis. Realmente, bueno, sí. eh, Sonaba bonito escucharlo y todo, y que oye, de verdad sí, eso es. Pero bueno, fíjense que tiene mucho que ver, bueno, es como una mezcla entre lo que he ido viendo, ¿no? Como espectador o como seguidor, pero también porque hice la tarea de investigar un poco lo que colocaron en sus redes y esto es un poco la sí. descripción que hacen de psicofilm y podríamos partir la conversación justamente por allí, ¿no? ¿Cómo surgió Psicofilm Análisis? Bueno, cada uno de nosotros que responda probablemente te cuente algo diferente. Yo tengo un momento que yo creo que es el verdadero comienzo de psicofilmanálisis, que fue una noche aburridos, pre-pandemia o muy cercano a la pandemia, no recuerdo si ya estábamos en pandemia, pero que vimos una película de Haneke que se llama La pianista. Una película muy difícil, muy difícil en cuanto a su contenido y difícil de digerir en cuanto a las escenas que presenta. Y bueno, yo quedé en shock con esa película, vamos a decirlo así. Y le pregunté a Gaby muy casualmente, bueno, ¿qué entiendes tú? Háblame de esta película. Y ella dijo, sin pensarlo mucho, la desglosó, la desgranó, y yo quedé, bueno, impactado con esa soltura. Y dije, bueno, vamos a chequear que lo que tú estás diciendo tiene realmente consistencia, tiene... Ahora sí estoy hablando de mentiras, ¿no? Sí, y bueno, y conseguí varias críticas de la película a nivel académico que coincidían con todo lo que había dicho Gaby, así de buenas a primeras, al tiro, como dicen allá en Chile. No a nivel académico, pero... Y yo dije, bueno, tengo un genio metido en la casa, vamos a empezar a hacerle un programa y bueno, a tratar de sacarle partido a esta cualidad, a esta destreza, a este talento que tenía Gaby. Para mí, así empezó Psicofilmanálisis. Para mí empezó, había pasado ya esto, pero realmente para mí empezó después de ver una película de Bergman. Después era un festival de cine de Tarkovsky, pero enlazado con Tarkovsky, que ya habíamos visto varias, enlazaban algunas de Bergman, que era como su director Claro, favorito. algunas de las películas favoritas de Bergman de Tarkovsky. Exacto. Entonces, después de eso, yo además recuerdo la vía en la bicicleta y cruzando el Eij aquí en Ámsterdam, que bueno, nos pusimos como a entenderla, era una película difícil, entonces bueno, yo le trataba como de darle la vuelta psicoanalíticamente, él empezó a darle la vuelta filosófica y para mí ahí empezó psicofilmanálisis. Es muy interesante y bueno, para quienes nos escuchan, todas estas flores que le lanzó Franz a Gaby no tiene que ver solamente, bueno, es una mezcla de hechos objetivos y subjetivos a la vez, porque claramente tiene que ver con el talento de Gaby, pero también es porque ellos son también pareja, se los cuento, ¿no? Y Exacto. justamente aquí es muy interesante porque, bueno, justamente una de las cosas que convocó este encuentro, bueno, tiene que ver básicamente con que justamente vamos a aprovechar lo que ellos saben hacer muy bien, que tiene que ver con pensar, analizar, hacer discusiones de películas.
Y fíjense que yo convoqué a Gabriela y a Frams para conversar sobre una película que recientemente se estrenó, y digo recientemente porque en realidad, bueno, ya han pasado más o menos 2 meses del estreno de esta película que se llama Buena Suerte, Leo Grande. Y quizás antes de presentar la sinopsis de esta película para luego pasar al otro momento que tiene que ver con el análisis, les quería preguntar de manera general, ¿qué les pareció? Sí, nos gustó, bueno, hablo por mí. A mí me Bueno, gustó mucho verla. Quedé dividido, de eso lo puedo explicar más adelante, quedé dividido en la película en el sentido que creo que por un lado es maravillosa, creo que reclama territorios que no habían sido reclamados antes por el cine, pero al mismo tiempo no los termina de explorar con profundidad, con la profundidad que yo quisiera. Pero fue un gran ejercicio. Creo que la actuación de Emma Thompson es, bueno, te agarra por el cuello, ¿no? Y no te suelta. La actuación del otro actor, mi nombre no recuerdo, de Leo Grande, es también bastante buena. Es una película, nosotros nunca hablamos de las cosas técnicas, pero al final dijimos, esta película podría ser perfectamente una obra de teatro. Y yo me quedé pensando y dije, no, es imposible que esta película sea una obra de teatro porque la directora, Sophie Hyde, utiliza el close-up, los primeros planos, de una manera tan inteligente y tan hábil que el teatro no tiene esa posibilidad. Cuando uno está viendo una obra de teatro, siempre lo ve a una distancia fija y le es mucho más difícil capturar las expresiones más íntimas de los personajes. Entonces creo que sí, podría ser, en inglés se dice un set piece, una obra de teatro, pero pensándolo más detalladamente, creo que no lo es. Creo que es una película intimista, lo digo más adelante en el texto que preparé, y que en teatro creo que no funcionaría tan bien como funciona en el cine. yo, Ajá. a mí no me gustó, Bueno. pero yo no quería introducirlo, yo no quería decirlo públicamente, pero no me gustó, pero a diferencia de otras películas que no me gustan, que es difícil pensarla, es una buena película para pensar. O sea, es una Una película que, extraordinaria película para que, pensar y para que discutir. así es, que deja mucho para pensar, mucho para discutir, hay mucho allí, es decir, que es una cosa como el arte, y cosas que te gustan o no te gustan, y eso no significa que funciona o no funciona. O Aunque sea, sea mal arte. hay fotografías maravillosas que funcionan, que dicen lo que tienen que decir, pero a uno no le gusta. O hay otras fotografías preciosas, hermosas, que no funcionan, que no dicen nada. Este no es el caso de esta película. Esta película dice, me parece buenísima para pensarla, discutirla, desgranarla, pero a mí no me gustó. Bueno, déjenme decirles que justamente como para mantener ahí a la audiencia, voy a hacer aquí un juego seductor medio histericón, vamos a dejar para el final de este episodio, ¿no? La pregunta del por qué no te gustó, ¿no? Para que la gente conozca Bueno, muy por qué bien. no te gustó y después lo vamos a ver hacia el final de este episodio. Pero podríamos partir justamente con la sinopsis, ¿no? Bueno, de partida es importante que desde ya les digo a las personas que nos están escuchando a través de YouTube o que nos están escuchando en Spotify, que desde este momento vamos a decir muchísimas cosas que por supuesto, bueno, van a espolear pues a la película, y en ese sentido me parece que es muy importante que la hayan visto antes de ver este episodio, porque evidentemente nos vamos a meter en detalle, ¿ok? Les voy a comentar un poco la sinopsis para a partir de allí luego comenzar los análisis. Nancy es una maestra de escuela jubilada con 55 años de edad. Anhela algo de aventura y sexo, un buen sexo. Su difunto marido, Robert, le proporcionaba un hogar, una familia y algo parecido a una vida, pero nunca tuvo buen sexo con él. Ahora que hace tiempo Robert falleció, Nancy pone en marcha su plan y contrata a un joven gigoló que responde al exótico nombre de Leo Grande. En una habitación de hotel anónima, Nancy recibe a Leo. Se impresiona de su físico. En persona luce mucho mejor que en la foto.
pero lo que ella no esperaba era una gran conversación con Leo. En el transcurso de su encuentro, las máscaras de los personajes empiezan a desmoronarse. Y con esto podemos dar inicio al análisis. Y fíjense que, bueno, yo les decía fuera de la grabación a Gabriela y a Frams, un poco como para conservar la estructura de lo que ellos hacen en sus live en la cuenta Psicofilo Análisis, vamos a dividir un poco este episodio en distintas partes. Vamos a escuchar un poco lo que analizaron cada uno por separado y luego vamos a cerrar con un pequeño conversatorio para luego darles un espacio pues a una producción grupal respecto de cómo vimos, cómo entendimos, qué nos pareció esta película. Bueno, les doy la palabra. ¿Quién quisiera partir? Yo creo que la sinopsis es un excelente punto de partida. Lo que has dicho es sumamente importante y es lo más sobresaliente. Sin embargo, hay aspectos de la sinopsis que yo quisiera mencionar, o sea, de la trama de la película que yo quisiera mencionar porque van a informar lo que yo también creo que son puntos sobresalientes. Como tú dices, Nancy nunca ha tenido un buen sexo, vamos a encomillar eso. Yo lo pensaba que ella es, siendo una maestra de estudios religiosos, ella nunca cursó esa materia, la materia del sexo satisfactorio. Digamos que esa es la materia electiva, o fue la materia electiva que no cursó en el currículo de su vida. Y ahora ella pretende resolverlo de manera autodidacta, creando una lista de todas las actividades que ella cree son parte del currículo de esa materia que ella no cursó. Y bueno, en una de las escenas más fantásticas, ella se presenta con una lista y dice: yo quiero felación, cunilingus, ella encima, él encima, perrito, etc. Pero uno de los problemas de este currículo que ella escribe en su papel es que es un currículo, desde mi punto de vista, mundano y aburrido, que parece escrito por un guionista de películas porno tradicionales. Es quizás escrito por lo que la filósofa Laura Mulvey, que es una gran crítica de las películas de Hitchcock, denominó lo que se llama el male gaze, la mirada masculina. ¿Qué quiero decir? Que todas estas posiciones y todas estas partes de la materia electiva que ella está cursando están, digamos, como escritas por un hombre. Pero bueno, ya vamos a discutir ese punto más adelante, cómo de alguna manera esas tenazas patriarcales de lo que yo llamo la mirada masculina siguen gobernando a Nancy, siguen subyugándola de alguna manera a este universo patriarcal. Leo Grande, por su parte, el que es el trabajador sexual a quien Nancy ha contratado, nos vende una sanitaria visión de lo que significa ser un emprendedor sexual, un gigoló lo llamaste tú, bueno, se podría decir, sí, en inglés a sex worker, un trabajador sexual, pero él es como un emprendedor sex positive. Y aquí es importante aclarar lo que significa sex positive, porque también lo han dicho sus protagonistas y lo han dicho la directora cuando lo han entrevistado. Sex positive es la idea de que todo acto sexual consentido entre adultos es absolutamente válido. Y así nos vende Leo Grande el encuentro. Somos dos adultos, aquí no hay nada que sea tabú, siempre y cuando los dos estemos de acuerdo en hacerlo. Nada parece sorprender a Leo Grande, nada de lo que se le plantea, y al mismo tiempo él dice en algún momento de la película que no hay cliente al que él no le encuentre algo de atractivo. Y en las contadas ocasiones en que ha sido maltratado, Leo los trata como si fuesen gajes del oficio sin importancia. Como tú dices, la película navega sin mayores contratiempos hacia un puerto seguro, siendo este puerto el orgasmo que ha esquivado a Nancy toda su vida. Pero bueno, como toda odisea homérica, no se llega a Ítaca sin encontrarse con algunos monstruos marinos. Y en este caso, el monstruo marino que pone en peligro el objetivo de Nancy es su deseo de intimidad con Leo Grande.
Y bueno, y esa intimidad, Gaby nos hablará más de eso más adelante, pareciera ser uno de los ingredientes imprescindibles para una sexualidad satisfactoria, no lo que ella plantea en su lista, una serie de actividades y posiciones sexuales. Pero hay un problema. Cuando Nancy intenta tener una conversación personal e íntima con Leo, él se defiende, se resiste. Y esta es una pregunta que la película deja sin responder, porque quizás arruinaría el feel good factor que tiene la película. Esta es una película de la que uno sale al final, cuando termina, sintiéndose eufórico, optimista, positivo. Y bueno, me imagino que si hubiesen tratado toda la incomodidad que le genera esa conversación íntima a Leo Grande, quizás se hubiese perdido ese factor, ese feel good factor. Bueno, el caso es que esa tormenta temporal que azota la película pasa y ella, bueno, llega a su soleado final, que es que finalmente obtiene el orgasmo. Y por supuesto, consecuencias sumamente positivas. Una de ellas es que ahora se siente segura de su cuerpo y pareciera también haber liberado su sexualidad. Leo Grande ha cumplido su misión. Gracias y buena suerte, Leo Grande. Ahora, ya hablo un poco de lo que me parece y ya prometo que me callo de aquí en adelante. Leo Grande es una película intimista, lo dije cuando conversábamos al principio. El intimismo es una tendencia literaria centrada en la expresión de los sentimientos. Y es una película que retrata las frustraciones en la sexualidad de una generación de mujeres que, siguiendo el mandato patriarcal, relegaron el placer sexual a ese lugar de la materia menos importante de la que estaba hablando. Nancy cuenta inclusive que el sexo con su marido se limitaba a unos escarceos a ciegas y a un par de gruñidos al su marido, alcanzar el orgasmo luego de pocos minutos. El tema que plantea la película me parece que es sumamente importante, sobre todo en esta época revisionista, de ese gran otro, ese registro simbólico que ha gobernado por varias décadas, sino siglos, no solo nuestras posibilidades individuales en público, sino que inclusive ha gobernado nuestra sexualidad y hasta nuestros sentimientos. Este tema es relativamente novedoso para el cine mainstream, porque películas como esta solo existían de la mano de un manojo de directores europeos que estaban fuera de los grandes del circuito de los grandes estudios. Ahora, la guionista de la película, Katie Brandt, es una comediante inglesa. Para los que no saben, yo viví 12 años en Inglaterra, entonces tuve la oportunidad de ver sus inicios, ver su trabajo, ver su show, y ella tuvo un show humorístico centrado en la crítica de este discurso patriarcal, articulado por el hombre, pero también ejercido por las mujeres de una manera ciega. El humor de Katie Brandt es un humor sencillo, con diálogos muy diáfanos, muy accesible, pero quizás se queda corta, se queda en la superficie. Tengo otros puntos, pero no me quiero encadenar. Bueno, claro, yo me preguntaba, ¿no? Que ya dije que no me gustó la película, pero me preguntaba, bueno, ¿qué nos está diciendo esta película? Y bueno, decía, o desde mi perspectiva, Buena Suerte Leo Grande abarca dos temas centrales: la sexualidad de las mujeres de mayor edad y la sexualidad de las mujeres en la sociedad. Los separo, no porque crea que están desligadas, la sexualidad de la mujer en la sociedad con la estructuración de su sexualidad, sino porque me parece que es importante para recordar que no necesariamente nuestra estructuración de la sexualidad depende única y exclusivamente de lo que está sucediendo socialmente, ¿no? Sino que es un entramado mucho más complejo. Entonces, bueno, podríamos pensar, en primer lugar, todos estamos constituidos a partir del discurso de los otros y, por tanto, del discurso social.
Pero la neurosis, aunque va con la cultura, va más allá de ella. La represión psíquica nos constituye como sujetos. El superyo va a existir, el superyo nos pone una ley, independientemente de cuál es el discurso dominante. De ahí se agarra el superyo, desde luego, pero va más allá de eso también, ¿no? Podría pensar, por ejemplo, cómo en estos tiempos donde la sexualidad ha cambiado en relación a la época victoriana, no ha tenido todos los cambios que quisiéramos, pero hay una diferencia hace 100 años. Bueno, el conflicto hoy en día muchas veces vemos que no es la represión sexual. Ya a las mujeres no se le paraliza un brazo porque no tienen sexualidad. Ahora la dificultad está en el establecimiento de vínculos íntimos y comprometidos. Es más fácil tener sexo que tener pareja. Me atrevería a decir que quizás si desmontamos el patriarcado, se establecerán otros tipos de neurosis. No lo podemos saber porque no estamos allí todavía. Como dice el chiste, esta es mi posición personal, como dice el chiste, ¿no? Dios, te prometo que si soy millonario voy a seguir siendo noble y humilde. Dame la oportunidad de mostrártelo. Bueno, ojalá tengamos la oportunidad de reconocer cuáles serán las neurosis fuera del patriarcado, ¿no? Bueno, entonces aquí voy a Nancy. Lo que la directora nos muestra, podríamos pensar que el problema de Nancy no es solo un problema de que es maestra de religión y ha estado inmersa en una cultura opresora que reprime la sexualidad de la mujer, sino que también la estructuración psíquica de Nancy ha ocasionado su frigidez sexual. Y quizás esa misma estructura psíquica la llevó a ser maestra de religión y a no cuestionarse los parámetros culturales y sociales, ¿no? Entonces, cuando pienso en la estructura psíquica de Nancy, vino inmediatamente, viendo la película en mi mente, ese texto de Freud de 1910 llamado Sobre una elección particular de objeto en el hombre. Así se llama el artículo de Freud, ¿no? Freud plantea que el hombre obsesivo elige a la mujer, voy a citarlo y voy a poner esto entre comillas, de dudosa reputación sexual. Bueno, además de que no llamaré mujer de reputación dudosa sexual, sino mujer liberada sexualmente, que es lo que realmente quería decir Freud, pero era 1910. Bueno, esta división no solo se da en el hombre obsesivo, se da en la estructura neurótica obsesiva en un grado como muy claro y muy evidente, pero se da en la sexualidad de todos, ¿no? La división en la sexualidad, que es, bueno, esta separación de nuestra sexualidad al elegir pareja, donde, bueno, la pareja amorosa es la pareja amorosa y la pareja sexual, bueno, puede no estar allí. Y que no solo se da al elegir la pareja, o sea, no solo la división está puesta en el que elijo, está puesta en nosotros mismos. O sea, con mi pareja soy casta y pura y tengo una sexualidad ahí, bueno, placentera, pero ahí en los límites, y fuera de mi pareja puedo ser liberado completamente, ¿no? Y que lo vemos en Nancy. O sea, podríamos pensar en que Nancy con su pareja, con su esposo, fue siempre la maestra de religión, y con Leo Grande, bueno, quiere una aventura y experimentar otra cosa. Pero además, si pensamos en el artículo de Freud, de que el hombre obsesivo trata de salvar a esta mujer, no es lo que Nancy quería hacer con Leo Grande. No, yo te voy a ayudar, yo voy a hablar con tu mamá. No, tus derechos como trabajador. No, pero, o sea, ella queriendo rescatar a Leo Grande de algún lugar en el que ella cree que podía salvarlo, ¿no? Es parte del juego precoital de Nancy, su necesidad de intimidad y su necesidad de salvar, entre comillas, a Leo Grande. No, es parte de lo que le excita, no literalmente excitación sexual, de lo que alimenta su sexualidad entendida en el sentido más grande posible, su erotismo entendido en el sentido platónico del erotismo. Hay un punto que me parece muy importante en la película. Nancy dice en un momento, quiero ser una mujer moderna que tenga orgasmos. Entonces yo me pregunto, ¿Nancy quiere experimentar su placer sexual o Nancy quiere insertarse en un nuevo mandato social?
La mujer moderna se supone que es una mujer libre sexualmente, que tiene orgasmo. Ah, bueno, y que esta libertad supone que es una mujer que tiene orgasmo y que ha tenido más de una pareja sexual en la vida. Yo me pregunto, ¿es eso libertad o es un nuevo mandato social? ¿No es acaso ser libre, decidir lo que cada quien quiera hacer con su sexualidad, incluso no tenerla, si fuese el caso? Aquí vuelvo a por qué desgrané la sexualidad en una mujer, porque la sexualidad en la mujer mayor ha sido de algún modo descartada. Cuando es madre la descarto un poco. Ahora, bueno, ya se sabe que no están descartadas las madres. Ah, pero tiene 60, no, ya esa no tiene sexualidad. No, la película nos muestra, hay sexualidad en la mujer, ¿no? Pero que la mujer pueda vivirlo, no solo, como dije, no solo depende de los mandatos sociales, depende también de, bueno, de la apropiación de tu deseo, de tu cuerpo y de tu fantasma sexual también, ¿no? Me preguntaba si la directora nos quería mostrar cómo la mujer vive la sexualidad aún hoy en día, o me preguntaba si estaba planteando soluciones pseudo-liberadoras, y digo pseudo-liberadoras porque me parece que están todavía inmersas en la estructura violenta y opresora que es el patriarcado, aunque se inviertan los roles de género. Yo, por ejemplo, hubiese preferido, y aquí a lo mejor ya estoy respondiendo porque no me gustó, yo hubiese preferido que el encuentro entre Leo y Nancy no fuese un encuentro pago, porque me parece que esa estructura mantiene lo violento y opresor del patriarcado. Es siempre una estructura de poder, el que paga y el que es pagado, ¿no? Así que hubiese sido una cita de Tinder. Mucho mejor que hubiese sido una cita de Tinder, porque si hubiese sido una cita de Tinder, nos muestra, uno, la mujer mayor, después de los 50, de los 60 años, tiene acceso a la sexualidad libremente y puede ser capaz de encontrarse un hombre que la desee sin tener que pagar. Porque allí el pago a mí me deja con la sensación de, bueno, solo pagando puede Nancy acceder a la sexualidad. O sea, si hubiese sido un encuentro fortuito, además habla otro tema, que es un gran tema tabú del que nadie habla, que son las relaciones entre mujeres mayores que los hombres. Entonces, Claro. que sea pago, me parece que nos deja como en la cosa patriarcal, hegemónica, heteronormativa, o sea, en lo que justamente creía yo que la directora quería salirse de allí, pero no, me parece que no lo logra. Tengo varias cosas que decirles de todo lo que han traído, que me parece muy interesante, y ahí vamos después a continuar un poco la conversa, ¿no? Pero quería como recoger algunos detalles, ¿no? Que me llamaron la atención y que los tomé a modos emergentes, por llamarlo de alguna manera, que nos permiten justamente, bueno, seguir pensando, ¿no? Haciendo una recapitulación, ¿no? De las palabras que partieron incluso desde el momento en el que comenzó la conversación antes de hablar de esta película, ¿no? Yo les preguntaba cómo surgió el proyecto de Psicofilm Análisis, ¿no? Y ustedes dijeron que, bueno, lo traía Frams, ¿no? Que en el fondo, bueno, fue una especie de antídoto al aburrimiento, podríamos decir. En principio, ¿no? Es un juego asociativo lo que voy a hacer en este momento para luego hilarlo con la película, ¿no? Para ver un poco cómo se van encadenando algunas cosas, ¿no? El proyecto de psicofilanálisis como un antídoto al aburrimiento, ¿no? Como una forma de recuperar algo del flujo deseante. Y es interesante porque luego se dio una conversación entre ustedes, que fue lo que posibilitó, ¿no? Eso que después ocurrió, ¿no? Que aquello que surgió en el plano de lo íntimo se pudiese llevar al espacio público a través de una red social, que se pudiesen compartir conversaciones, ¿no? En donde ustedes analizaran o pensaran películas, ¿no? Y luego aparece otro emergente que no lo dijo Frams de esta manera, pero que yo lo podría de alguna manera poner en estas palabras, que tiene que ver un poco con el tema de la educación sentimental, ¿no? Un poco cómo vamos siendo educados respecto al tema de la sexualidad, a propósito de esta idea de que esta materia de la sexualidad parece que electiva, en el caso de Nancy, no la cursó, ¿no? Entonces te trae la idea de la educación sentimental, y lo digo en estos términos porque tiene mucho que ver
justamente con el título de un libro de un invitado que participó en el podcast, por cierto, en 2 ocasiones. Él se llama Jorge Reiter. Les voy a dejar acá arriba el link para que las personas vayan a ese episodio en caso de que lo quieran escuchar. Y él habla justamente sobre eso, ¿no? El tema de la educación sentimental. Y una de las cosas que mencionaba en el episodio tiene que ver con lo importante que es poder fallar el ideal. Evidentemente, o sea, estamos de alguna manera todos atravesados por eso. No hay manera, ¿no? Y ahí aparece la idea de que la ley en el psicoanálisis es la ley del super yo, ¿no? Es algo que está, ¿no? Y que evidentemente incluso también es necesario. Bueno, es lo que instala los límites que marcan las trazas del deseo. Pero no todo super yo opera de la misma manera. Y aquí es donde nos metemos en camisas de 11 varas cuando empiezan a mencionar cuestiones del patriarcado. Porque efectivamente, ¿no? El super yo puede ser pacífico o puede ser totalitario. Un super yo pacífico, de alguna manera, es aquel que nos permite fallarle al ideal. Y cuando uno le falla a un ideal, aparece algo del sujeto deseante, ¿no? Aparece algo singular allí, ¿no? Pero efectivamente, cuando crecemos o nos desenvolvemos en espacios sociales que son más bien totalitarios, en donde opera más bien un super yo que tiende a ser más bien sádico, ¿no? Y feroz, ¿no? El sujeto se borra, ¿no? Podríamos decir que en ese caso, bueno, el sujeto está más bien, de alguna manera, digamos, al servicio de un cumplimiento de un ideal, que en este caso es un ideal que opera como mandato, ¿no? Y ahí entramos en el tema, digamos, del patriarcado, porque claro, los mandatos de género, bueno, son ideales también sociales, ¿no? Se alojan en el super yo. Entonces, estaba pensando en esta idea a propósito de lo que significa fallarle al ideal, ¿no? A propósito de la educación sentimental, que como decía Jorge Reiter, es algo de lo que no podemos escapar y que también es necesario porque es estructurante. El problema no es que haya educación sentimental, el problema es qué posibilidades hay, ¿no? De que esa educación sentimental permita o no que aparezca un sujeto deseante, ¿no? Y entonces, claro, aparece la idea de, bueno, que somos sujetos divididos. Ese fue otro emergente maravilloso, ¿no? Que trajo por ahí Franz, ¿no? Bueno, y a propósito de que se sentía también un poco dividido con la película, ¿no? Y yo creo que un poco de eso se trata la vida, ¿no? Estamos en tensión, ¿no? En contradicción, ¿no? Bueno, le doy un lugar al deseo o complazco un ideal o respondo a un ideal. Bueno, y yo creo que es un poco eso lo que a ti te pasó con la película, Gaby. Yo creo que de alguna manera la directora quedó como un poco atrapada en eso. Bueno, ¿cómo muestro una supuesta liberación femenina, ¿no? Y al mismo tiempo quedo quizás presa un poco de los mandatos nuevos que se están instalando, que son los Así nuevos es, ideales de la época, ¿no? Que es así el es. mandato a follar, ¿no? El imperativo a follar. Y Ujú. por eso es que es muy interesante que hayan traído la idea de la neurosis, porque bueno, a propósito de Constanza Michelson, la idea de la neurosis, bueno, ella sacó un libro que se llama Neuróticos, Nuevos Bestiarios del Amor y del Deseo, creo que se llama así el subtítulo, pero bueno, el título general, Neuróticos, y ella decía que justamente la neurosis en nuestro tiempo, en este tiempo hipermoderno, porque por ahí mencionaron la modernidad, pero estamos en un tiempo de la hipermodernidad, el del hiperconsumismo, ¿no? A Hiper propósito de la idea del todo. Paco, el hipertodo. Y entonces, claro, uno de los mandatos asociados a este tiempo hipermoderno que estamos viviendo, bueno, el de la felicidad, ¿no? Por un lado, pero La también el de tiranía de follar, la felicidad. la tiranía de la felicidad y el de follar. O sea, si tú no estás follando, eres un loser, eres un perdedor, ¿no? Exacto, Entonces, exacto. y folla bien, ¿no? Y folla en cantidad, porque además hay un solo polvo, ay, por favor, qué aburrido, ¿no? Vuelve a aparecer la idea del aburrimiento. Hay un libro que publicó Constanza Michelson que se llama Hasta que valga la pena vivir. Y hay un ensayo, porque, bueno, lo traje mientras los escuchaba, porque me parece que está muy relacionado justamente con las observaciones que hicieron, ¿no? Los dos a propósito de esta idea del patriarcado. Y este ensayo se titula Después de la esclavitud de follar. Y ella dice en este ensayo algo que me parece que va un poco en la línea de esto que venían pensando, que equiparar la erótica femenina a la erótica masculina llevó a las mujeres a convertirse en el culo del macho. Se liberó el sexo, pero no el poder. Se acentuó la simetría entre los sexos.
El sufrimiento de la mujer puesta en la norma masculina llevó unos años más tarde a la nueva ola feminista, ¿no? Viene el estallido de la nueva ola feminista y claro, que yo creo que un poco a propósito de esta nueva ola feminista, bueno, es que estamos cuestionando justamente eso, ¿no? Los lugares asignados, ¿no? Cuáles son los roles que son adjudicados, cuáles son los roles asumidos, si estamos o no en la misma posición, si es un semblante el que cambia, pero estamos más o menos reproduciendo lo mismo, ¿no? Entonces aparecen todas esas preguntas, ¿no? La liberación sexual femenina llevó a equiparar la libertad con la cantidad de carne que se exhibe, ¿no? Y yo pienso que de alguna manera cuando Fran decía lo de la lista, ¿no? Que me parece que es muy interesante porque esto de la lista con la que llega la protagonista, ¿no? Nancy, ¿no? Bueno, quiero hacer perrito, esto, lo otro, ¿no? Claro, tiene mucho que ver con una exaltación del yo. Pero bueno, es un punto de partida finalmente, es un punto de partida para algo que va eventualmente suceder, ¿no? También el tema del pago que también es cuestionable, es un punto de partida también de ciertas cosas, pero justamente cuando equiparamos la sexualidad, o cuando convertimos la sexualidad, digamos, en un listado, por ejemplo, de cosas por cumplir, de alguna manera lo que estamos haciendo es una especie como que de gestión de algo, ¿no? Así Como es. se vuelve algo como medio casi que tecnócrata. Bueno, hay que hacer esto, esto y esto y esto y debería suceder tal cosa, ¿no? Entonces, dice Constanza que reducir el ser humano al yo, porque efectivamente cuando lo que buscamos es el cumplimiento de una lista, lo que hay es una exaltación del yo, y reducir el ser humano al yo deja por fuera al cuerpo, al inconsciente y por lo tanto al deseo. Y cuando no existe deseo, caemos en pánico. Y yo creo que algo de eso pasó en alguno de los primeros encuentros, en esta habitación, ¿no? Entre Nancy y Leo, ¿no? Y que después paulatinamente fueron sucediendo cosas. Quisiera escucharlos a ustedes a propósito de esta resonancia que, ojo, fueron puras resonancias de lo que escuché y para luego después compartirles un poquito algo que pensé de la película, pero quería primero escucharlo. Bueno, estoy muy de acuerdo con varias de las cosas que apuntaste ahí. eh, y al escucharte decirlas, decía para mis adentros, sí, así es, así me sentí yo viendo la película, exactamente como lo estás describiendo. Y explico, quizás empiezo por mi propia explicación de por qué el encuentro es pago. Porque es algo que no hemos mencionado aquí y que, bueno, se cae de maduro, como le decimos en Venezuela, para decir que es bastante obvio. Es que en muchos momentos el encuentro entre Nancy y Leo parece una sesión de un psicólogo y un paciente. Yo digo, estamos viendo una sesión de psicoanálisis, estamos viendo, a veces pienso, no, es demasiado superficial, lo que estamos viendo es una sesión de psicoterapia. Pero el paralelismo que hay entre una sesión profesional de un paciente y un psicólogo con lo que está sucediendo entre Nancy y Leo es indudable, está ahí. Y por eso este es un encuentro pago. Ahora, Pero permiso, porque de hecho quiero mostrarlo. Hay planos en donde él parece el analista con ella, o sea, el primer plano que ella hace, él queda detrás de Nancy. Así y es. Después, cuando ella le empieza a preguntar sobre su mamá y eso, ella queda detrás de Leo. O sea, si uno ve el juego, Así ahí está el es. juego Hay una intención evidente de que ese sea el caso. Ahora, ¿cuál es la lectura más sencilla con la que sale la mayoría de las personas que ven esta película? Bueno, Nancy tiene un punto de partida, que es esta sexualidad reprimida, y tiene un punto de salida, que es que obtiene el orgasmo y aparentemente está curada de su propia seguridad con el cuerpo y ha liberado su sexualidad. Vale decir que todas estas sesiones psicológicas, todas estas sesiones psicoanalíticas funcionaron. Y en el momento que ella intenta cambiar el rol con Leo y convertirse en ella la psicoanalista y Leo el paciente, Leo, como todo buen psicoanalista, le dirá, espérate un momentico, aquí estamos hablando de ti, no de mí. O sea,
mi intimidad Estás transgrediendo el encuadre. absolutamente, eso está beyond limits, está fuera de límites. Ahora, ¿cuál es el problema con esta? Ok, esa es la lectura y por eso es que uno sale feliz. Oye, el prostituto, el gigoló, curó a Nancy. O sea, ¿qué hay de malo en eso? Ella salió con toda una visión pacata de la sexualidad y terminó siendo como una chica póster del movimiento Sex Positive. ¿Cuál es el problema? Estamos de acuerdo, todo lo que hagamos entre tú y yo, siendo consensuado, está perfectamente permitido. Pero están los tres problemas. Uno que tú hablaste y lo explicaste mucho mejor que lo que yo hubiese podido, que es que, bueno, la sexualidad no se reduce a una lista de posiciones sexuales, ni se reduce inclusive a obtener el orgasmo. Esa es la sexualidad como la entiende el yo, pero es una sexualidad que deja fuera el cuerpo, tratando de replicar lo que dice Constanza Michelson. ¿Y qué es lo que quiere el cuerpo? Bueno, intimidad. Intimidad. Eso es lo que está buscando con Leo Grande constantemente. Yo diría el cuerpo de Nancy. Sí, el cuerpo de Nancy, correcto. El cuerpo de Nancy. Ahora, hay otras dos objeciones que le tengo a la película. Uno es, no la hemos tratado hasta ahora, pero es que un poco glamoriza el trabajo de Leo Grande. O sea, él vende su profesión como si él fuese un nuevo emprendedor, jugando por las leyes del capitalismo, donde yo vendo mis servicios, no hay nada malo en ello, no hay ningún cliente que no me gusta, por el cual no sienta deseo sexual, pero eso me parece a mí tremendamente peligrosa para la cantidad, la miríada de trabajadores sexuales que no están en la misma posición de Leo Grande. Absolutamente. Y que tienen que ser trabajadores sexuales por necesidad, por hambre, y que no son trabajadores sexuales por talento, por una vocación, por un llamado, que es lo que pareciera tener Leo Grande, un llamado a ser prostituto. No, hay miríadas de trabajadores sexuales para los cuales esa es la única opción posible en un sistema que los oprime. O sea, efectivamente, un sistema desigual. Pero ¿sabes qué, Franz? Qué interesante que estés mencionando esto, ¿no? Porque quería como traer, a propósito de esto que dices, ¿no? Sobre el tema del trabajo de la prostitución o de la prostitución. Porque fíjense que hay un libro que se llama acá Ir de putas. Este es un libro que publicó Juan Carlos Volnovich. Juan Carlos Volnovich, que estuvo en la primera temporada del podcast. También les voy a dejar el link aquí arriba para que vayan al episodio. Y este es un libro que surgió justamente, bueno, me parece que él lo publicó, les voy a decir rápidamente, ¿no? Por ir un poquito a una cita, porque tiene mucha relación con lo que está diciendo Frank, ¿no? Este es un libro que fue publicado en el año 2010, ¿no? Y bueno, básicamente, para decirlo en breve, ¿no? Tiene que ver con un poco mostrar, ¿no? Él decía, bueno, sí, ya se sabe que hay un incremento de la prostitución en los últimos años, ¿no? Ya se saben muchas cosas respecto a la prostitución y que por supuesto tiene mucho que ver con temas del patriarcado, ¿no? Y todo esto que tú estás diciendo, ¿no? En el marco de un sistema, bueno, desigual, ¿no? Y en donde evidentemente es una especie de síntoma, ¿no? Pero social y político, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? De cómo está organizado, ¿no? Un sistema, ¿no? Pero él decía, se ha pensado mucho respecto a lo que pasa con las mujeres que se prostituyen, pero no hemos pensado por qué es que los varones terminan yendo, ¿no? A una prostituta y qué es lo que pasa con la historia, ¿no? De vida de estos varones que van a una prostituta, ¿no? Y sobre esto consiste el libro. Pero sin embargo, como esto en la película lo muestra más bien al revés, es una mujer la que va a un prostituto o la que convoca a un prostituto, hay algo que quería rescatar de lo que dice Juan Carlos Volnovich para relacionarlo con lo que estaba comentando Franz, ¿no? Y que tiene que ver con esto que menciona, ¿no? Que la prostitución es un analizador. La explotación comercial sexual, que conocemos como prostitución, la trata sexual, es uno de los problemas sociales, políticos, éticos, culturales y psicológicos más dramáticos, más controvertidos y más escabrosos
en cuanto a las relaciones entre varones y mujeres. La prostitución es el analizador privilegiado de la cultura actual. Analizador en el sentido en el que lo propone el análisis institucional, esto es, un emergente producido espontáneamente por la propia vida histórico-social, libidinal de los pueblos, ¿no? Como resultado de sus determinaciones y de sus márgenes de libertad. Analizador como esos indicios que explicitan la existencia de conflictos, deseos y fantasmas en la vida social. La prostitución es el analizador privilegiado de la cultura actual porque es en la explotación sexual comercial donde el patriarcado lleva al límite los imperativos impuestos por la sociedad de consumo y se hace evidente la condición de mercancía de los cuerpos. Cuerpos cuyo aprovechamiento y goce tienen un costo y un rendimiento que se juega en el intento fallido por reforzar el valor del equivalente universal dinero y de restituir el poder, si es que en alguna vez lo han perdido los varones, dice él, ¿no? Y hay una parte más adelante en donde él se hace una pregunta que me parece que justo es lo que se relaciona con lo que mencionaba Fran, y él dice que es posible hacer una división entre una prostitución buena y una prostitución mala, ¿no? Una prostitución mala, merecedora de nuestro pleno rechazo, y una prostitución buena que debido a una moral pacata y victoriana no se termina por reconocer y aceptar. Esta tendencia trata de trazar una línea divisoria que deslinde claramente la trata mala de la prostitución buena, la prostitución forzada de la prostitución libre, que sería la buena, la prostitución infantil, que sería la mala, de la prostitución adulta, que sería la buena, ¿no? La prostitución en los países subdesarrollados, que sería la mala, la condenable, de aquella que se asienta en los países desarrollados, ¿no? La buena, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y esto es muy interesante porque claramente Leo Grande aparece, ¿no? En la escena, me acuerdo la primera escena, ¿no? En la que aparece, que está es como en un café, que parece como Starbucks, Así pero es. no es Starbucks, ¿no? Y entonces es así como todo un ejecutivo, así impecable, ¿no? Así es, un Glamoroso, emprendedor. tal cual un Así es. emprendedor, ¿no? Pero es interesante por como lo plantea eh, Juan Carlos, ¿no? Como esto de cuestionar, bueno, qué tan buena o qué tan mala es y en qué medida también, porque es cierto que esto que tú decías, bueno, hay gente que lo hace por necesidad y por sobrevivencia, a propósito del marco general de este ciclo, o más que el ciclo de la temporada de la palabra y el vínculo, pero hay otras cuestiones también que suceden que llevan a las personas a que se prostituyan, ¿no? Y Leo se prostituyó por cuestiones que pasaron con su familia, que al mismo tiempo, independientemente del tema, independientemente entre comillas, ¿no? Del tema de clase, y lo digo entre comillas porque claramente la película no da el detalle, no tenemos ni idea de cuál es el origen, ¿no? De Leo, pero sí deja claro que hubo una segregación, una exclusión, solo por el hecho de que el tipo tuvo como una especie de orgía o algo así Así con es. amigos en su casa y la mamá lo desterró. Así es. Y eso lo marcó, ¿no? Y evidentemente lo desterró, lo echó de la casa muy tempranamente, siendo joven, y buscó en esta prostitución un modo de sobrevivencia, justamente, ¿no? Y bueno, es interesante porque justamente a propósito de esta transgresión del encuadre, por ahí que lo mencionabas, eh, que bueno, que la protagonista, que Nancy, de alguna manera terminó conociendo cuál era la identidad, ¿no? De Leo, ¿no? Que no se llamaba Leo, que se me olvidó cuál era su verdadero nombre en la película. Sí. A propósito de eso, bueno, muchas cosas luego también pasaron con Leo. Y esos fantasmas, a propósito de la palabra fantasma que mencionó Juan Carlos Bolnovis, pudieron ser pensados en el presente, ¿no? Bueno, no sé qué podríamos de pronto conversar brevemente sobre este punto para pasar a otro. Te diría uno, Nelson, en esto haciendo la división que traes, buena y mala. Si esta película fuese al revés, es un hombre de 55 años que no ha tenido una sexualidad placentera a lo largo de su matrimonio, la esposa muere y él contrata una prostituta de 25 años para que le lleve una lista de cosas que él quiere experimentar. ¿Cómo sería tomada la película hoy en día? Bueno, Esa es la película. En vez de buena suerte Leo, buena suerte Lau Grande.
¿Cómo Laura sería? Grande. Laura Grande. Bueno, sería infilmable en el ámbito revisionista de hoy en día y sería absolutamente indigesta ver a un hombre de 60 años desnudo frente al espejo diciendo me siento inseguro con mi cuerpo y pidiéndole a una prostituta de 25 años quiero felación, quiero cunilingus, quiero perrito. Quiero que lo que sea. Infilmable, indigerible. Y eso me lleva a decir que en el patriarcado, que esta película intenta desmontar parcialmente, ¿cuál es la alternativa a esa estructura que no queremos? Una estructura donde donde hay algunas mujeres que ejercen poder opresor sobre hombres. No, lo que queremos es desmontar esta estructura de poder que es anómala. Y eso me lleva a comentar dos cosas o tres que no se dicen en la película, pero que están ahí. Uno, Leo es de raza mixta. Eso no se explora en la película. ¿Qué significa ser de raza mixta en Inglaterra? Significa que tú eres o fuiste por mucho tiempo un ciudadano de segunda categoría en comparación con los ingleses blancos. Segunda cosa no explorada. Leo Grande es irlandés. E Irlanda es el traspatio, es la colonia y ha sido la colonia inglesa hasta su emancipación, que sucede creo que en los años 60, de los ingleses. O sea, también los irlandeses son los pobres de Gran Bretaña, los sometidos de Gran Bretaña. Entonces ahí tenemos Leo Grande, raza mixta, irlandés y una tercera cosa. Los irlandeses son católicos. Probablemente la mamá de Leo Grande era una irlandesa católica sumamente conservadora que no pudo digerir la orgía en que vio ella. Y entonces tenemos una tercera discriminación, que es la discriminación protestante católica, que es ubicua en el Reino Unido también. Eso la película lo deja sin discutir, lo deja abierto, pero introduce, los elementos están ahí para explorarlo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una inversión de poder, donde ahora Nancy está en esta posición de poder. Nancy es, bueno, ampliamente discutido. Se esperaba, se tenía la ilusión que cuando Margaret Thatcher gana, se convierte en primer ministro del Reino Unido, era un terreno ganado para el feminismo. Era un eslabón que se rompía del patriarcado. Y no fue así, porque Margaret Thatcher se convirtió en un hombre más. Actuó y ejerció el poder como si fuese un hombre más. Claro, un hombre más que ejerce el patriarcado. O sea, lo que yo quiero... Que lo reproduce. Lo reproduce. Pero además, yo creo que, bueno, esta es como mi lucha en la liberación de los géneros, ¿no? O sea, hay que reconocer que el hombre también ha sido víctima del patriarcado. Nosotros creemos que ellos han gozado del poder y oprimiéndonos a nosotras. Es verdad, yo no voy a decir, nosotras las mujeres, a lo largo de la historia, hemos sido víctimas de una gran violencia y gran opresión de este sistema social como se ha estructurado. Pero ¿quién dice que tener el poder es mejor que no tenerlo? El sistema patriarcal capitalista. Es decir, que la idea de que la mujer alcance el poder, la mujer alcance tal cosa, es siguiendo los parámetros de este sistema que establece que tener el poder y el éxito es lo que da la felicidad. O sea, no sé si me explico, pero en ese sentido, voy a volver a la película, también la película hace otra cosa, que es patriarcal y que es bajo el sistema. La idea de que esta mujer no ha podido disfrutar su sexualidad, pero este hombre sí. Y eso hace, y esta es una idea envidiosa. Voy a explicarme para que no me ataquen perdón. Pero claro, pero que está solapada, porque pasa de forma encubierta, es cierto. No lo había visto y es cierto, está.
Y es la cosa de la idea envidiosa de creer que el hombre sí goza de su sexualidad, que el hombre no tiene ningún conflicto en la sexualidad y que el hombre no tiene ningún conflicto con su cuerpo. Bueno, Eso es una idea que nosotros, o sea, el orgasmo es una cosa y el placer sexual es una cosa que no viene en nadie sin conflicto. Esto parte Claro, pero fíjate que eso, de alguna manera, volviendo un poquito a la película, ¿no? Efectivamente, es algo que está, ¿no? De forma como encubierta, pero lo interesante, y creo que va a tener relación un poquito con algo que quería compartirles de lo que pensé de la película, porque hasta ahora he compartido resonancias. Este, claro, claro, al final te muestran que algo le pasaba a Leo con su cuerpo igual, pero que estaba atravesado por el fantasma, a pesar de que tenía este semblante de perfección, ¿no? El tipo guapo, con el cuerpo espectacular. O sea, más allá de eso, algo le pasaba y tenía que ver justamente con que su cuerpo, bueno, también un poco trayendo, pero como lo decía Frank, ¿no? Como que, bueno, finalmente es una película hollywoodense, ¿no? Y lo que intenta de alguna manera es mostrar que, bueno, como que el tema de la aceptación va más allá, evidentemente, bueno, de lo superficial, ¿no? Y que para poder aceptarnos hay algo, tenemos que hacer un trabajo con nuestros fantasmas, justamente, ¿no? Que es un poco lo que le pasó después a Leo, ¿no? Que le permitió a propósito del encuentro que tuvo con Nancy, bueno, darle un lugar a algo de su historia, ¿no? Y bueno, evidentemente lo muestran así como en sencillo, volvemos a lo mismo, porque bueno, finalmente es una película, digamos, de difusión comercial, etcétera, ¿no? De Hollywood, pero me parece que esto es interesante, ¿no? Porque desmonta un poquito esta cuestión imaginaria, ¿no? De que en la medida en que tengas X cuerpo, ¿no? Y que seas joven y que seas yo no sé qué, vas a poder gozar de tu sexualidad, y él aún así no estaba gozando en no es términos así. lacanianos, podríamos decir. Ni también, exacto, ni tampoco que tengas un orgasmo y una relación sexual muy placentera va a hacer que el día siguiente te veas al espejo y digas, ay, qué bello. Porque es que todos tendremos conflictos con Sí. el cuerpo, con la Así es. sexualidad, y bueno, los podemos resolver, o sea, para eso uno va a análisis también, ¿no? Sí. Pero no es que, ay, yo tuve un orgasmo y mañana me veo y digo, ay, mis piernas sí son bellas. No, a lo mejor mis piernas sí, pero el pelo no, o sea, Sí. siempre hay un lugar del cuerpo donde uno pone más deseo y menos deseo. Entonces, Absolutamente. hay una cosa, sí, exacto, es una cosa como cliché. De hecho, esa escena de ella desnuda me parece que a mí me suena como, o sea, diría cliché, pero tendría que argumentarlo con otras películas que usen esto. Pero quiero decir cliché en el sentido de genera impacto al espectador. Bueno, es Emma Thompson, no nos olvidemos, o sea, no, Exacto. vamos, exacto, crucemos la cuarta pared de Emma Thompson desnudándose en una película mainstream, o sea, eso no es poca cosa. Claro, pero Para el male gaze de Laura Mulvey, para esa mirada masculina con que vemos con que los hombres vemos las películas. O sea, eso es un pedazo de golosina para el ojo, para la mirada masculina. Y para mí, para el male gaze. Para mí, mirada femenina, bueno, o de mujer, digo, para mí, Gabriela, yo veo la escena y digo, la directora quiere generarme un impacto visual y decir, wow, esta mujer de, no sé qué edad tiene Emma Thompson en verdad, pero de 60 y tantos años, haciendo este desnudo, mostrando que el cuerpo de la mujer vieja también es bello, es hermoso. No, o sea, me parece que el mensaje o sea, a mí no me cautivó el desnudo. Creo que el mensaje de lo que quería hacer hubiese funcionado si lo hubiese transmitido desde otro lugar que no fuese desnudarla a ella. Creo que es de nuevo, es como vender el cuerpo como si sí, Ahora, como una cosa de vitrina y un cuento de hadas, ¿no? Bueno, les voy a compartir un poquito lo que de alguna manera pensé para nuestro encuentro, y con eso vamos a ir después teniendo de alguna forma, bueno, los últimos comentarios, ¿no? Para acercarnos hacia el cierre de este episodio. Bueno, fíjense que, bueno, que hay varias cuestiones. Allí también apunté algo que
que me surgió a propósito de lo último que acaban de comentar, pero lo voy a incorporar, ¿no? en esta lectura, ¿no? Es una película que muestra los obstáculos a los que se enfrentan las personas para darle lugar al erotismo, ¿no? Trata sobre la vulnerabilidad de Nancy y de Leo, ¿no? Eso es lo que en principio yo podría decir, bueno, a propósito de lo que fue después el desenlace, ¿no? De lo que se fue de pronto desanudando allí, ¿no? Ella es una mujer, en principio nos las muestran como desconectada con su cuerpo y con la sexualidad, contrata al trabajador sexual para experimentar lo que en teoría no tuvo en el matrimonio, ¿no? Leo es un hombre joven, guapo, carismático, que se muestra muy seguro de sí, pero detrás de su fachada de seguridad también hay miedos, ¿no? Y cargas del pasado. Toda la historia transcurre en la habitación de un hotel. En un principio, Nancy la ubica prácticamente como una extensión de sí misma, ¿no? Su outfit era el mismo que utilizaba para ir a dar clases, muy sobrio y formal, para nada sexy. A pesar de estar en un hotel, no había una diferenciación entre el adentro y el afuera. Estaba en un lugar diferente al del trabajo, pero su posición subjetiva seguía siendo la misma. Esto va a servir de obstáculo para Leo para llevar adelante el cumplimiento de sus fantasías sexuales, ¿no? Esta famosa lista. La habitación del hotel es amplia, muy iluminada, como si representara la inevitable exposición de lo íntimo para que el erotismo pueda tener lugar. El encuentro con el otro a luz encendida supone dejar todo al descubierto, las marcas del cuerpo, los agujeros, los vacíos, las imperfecciones, pero en especial nuestras inseguridades. Pero no es lo mismo follar, tener sexo, que tener un intercambio erótico. En el erotismo no ponemos solo los genitales, nos entregamos por completo, asumimos un riesgo, exponer algo de sí y darle ingreso al otro con todo lo que trae. En el juego del erotismo podríamos decir que dos sujetos sobreviven con sus fragilidades, pero al mismo tiempo se convierten en otros, porque no hay ingreso posible al vínculo sin que se dé un movimiento de desapropiación, de un desalojo de algo que tenemos encima, que tal vez puede ser un fantasma, que tenemos más o menos, podríamos decir, más vivo que muerto. Se podría decir que al mismo tiempo estos dos sujetos nuevos que emergen cuando el deseo sexual tiene cabida desde el entre dos. Nancy nunca había experimentado un orgasmo. Su marido tenía una visión puritana y conservadora del sexo. Las relaciones sexuales eran como un trámite. Se había deslocalizado como mujer deseante. Su vida transcurría entre el trabajo y la familia. Era una madre abnegada, también un poco conservadora. Podríamos decir que había convertido el sacrificio en una virtud. Dice Nora Levington, que es una psicoanalista y feminista, que cuando las mujeres son depositarias de sobreexigencias por parte de la pareja, la familia o un grupo de pertenencia social, pueden desarrollar una defensa denominada narcisización de la frustración, que consiste en convertir la abnegación en una virtud. Esta defensa puede convertirse en un rasgo identitario, que de no ser pensado puede servir de obstáculo para la emergencia del deseo y por tanto que una mujer pueda posicionarse desde otro lugar en su esfera íntima, pero también en el plano público o privado. El deseo no es algo que viene de adentro, es algo que emerge a partir de lo que sucede entre dos personas o entre dos o más personas incluso. Sentirse amado, deseado o seducido por el otro es una condición de posibilidad para que algo del circuito pulsional se ponga en marcha. Para Nancy hay una simetría enorme e insalvable entre su cuerpo y el del trabajador sexual joven. Pero la dificultad del encuentro sexual no estaba dado por la simetría de los cuerpos necesariamente, sino por las defensas de Nancy. Ella tendía a la racionalización, a la intelectualización o incluso al aislamiento afectivo, en un intento de aislar justamente el desborde pulsional que se producía cada vez que se acercaba un poquito más a Leo. Estas defensas las tenía atrapada en una jaula imaginaria. Crea una especie de barrera narcisista entre ella y su sexualidad. Esto lo decía, por cierto, una chica que hizo este análisis de esta película en un canal que se llama Letras Libres, que lo pueden conseguir en YouTube. El encuentro sexual, desnudar la piel para construir un vínculo de intimidad, de alguna manera, bueno, se requiere quitarnos ciertas capas, ¿no? Varias capas, ¿no? Desde desnudar el cuerpo, ¿no? Hasta desnudar un poco el alma, ¿no? Quitarse de encima las defensas, ¿no? Que nos mantienen fijos en posicionamientos narcisísticos.
Un dato interesante es que esta película fue grabada en 19 días, en secuencia cronológica. Da cuenta de cómo los personajes van entrando en confianza, ¿m? De cómo los mismos actores, conforme van pasando los días, también van creando un vínculo, ¿no? Algo que fue necesario como para la película, para la creación de la película, es que antes de la filmación, los actores pudiesen de alguna manera pasar por un ejercicio, ¿no? Para que se pudiesen sentir más cómodos en estas escenas que eran como íntimas, ¿no? Entonces, estos ejercicios consistían en que ellos se colocaran uno al frente del otro de forma desnuda, ¿no? Desnudos, ¿no? Y este ejercicio los ayuda a conocerse, ¿no? Y que, bueno, estando desnudos uno frente al otro, pudiesen de alguna manera ir contándoles con qué tenían que ver las marcas, ¿no? Que tenían en el cuerpo, ¿no? Esto pasó en la vida real con los actores, con Emma Thompson y el otro actor, ¿no? Y eso fue una condición de posibilidad para lo que luego filmaron, ¿no? Y es interesante porque justamente es lo que va pasando con la película, ¿no? A lo largo de la película se van quitando la ropa de forma paulatina, de forma gradual, con avances y con retrocesos, ¿no? Como ilustrando justamente las fluctuaciones que son propias del deseo, ¿no? El deseo, no avanzamos en el deseo de forma lineal, ¿no? Hay un proceso de ida y de vuelta, ¿no? Que oscila, ¿no? Fueron varias las sesiones que sirvieron de condición para la emergencia del deseo. Finalmente Nancy llega al orgasmo por sí misma. Un punto interesante, ¿no? Porque fue como una especie de masturbación ampliada, ¿m? Donde el otro también fue protagonista. Ella no llegó allí, sino es que no hubiese pasado por lo anterior, ¿no? Como, que, digamos, con estos encuentros sucesivos con Leo, ¿no? Este trabajador sexual fue mucho más que una carne disponible para complacer fantasías sexuales, ¿no? Lo presentan tal cual como decía Frank, como una especie de terapeuta, ¿no? Un sujeto que escucha, que conversa, que contiene, que espera, ¿no? Que interpela, pero que también sabe poner límites, ¿no? Que marcan las trazas del deseo, justamente a propósito de lo que pasó con esto que habíamos mencionado, ¿no? Esta transgresión que se dio del encuadre, ¿no? Y fíjense que justamente esta puesta de límites me parece que facilitó algo que llamamos en psicoanálisis una regresión, digamos, un proceso de puesta en marcha hacia atrás del psiquismo, ¿no? Que justamente lo que permite que luego puedan emerger de nuevo ciertos recuerdos que son importantes y que tienen justamente, de alguna manera, bueno, que tienen carácter de ficción, que están atravesados por el fantasma, ¿no? Con esta regresión yo diría que fue posible a propósito de la transgresión, porque tiene un hecho como, es una cuestión paradojal, fue como una especie de punto de inflexión, fue una ruptura, algo pasó hubo un antes y un después de ese momento, ¿no? Cuando él se molesta y luego Nancy queda como descolocada, en fin, ¿no? Entonces, pero dice René Caes, que es un psicoanalista francés que ha hecho importantísimos aportes al psicoanálisis grupal. Les voy a dejar aquí arriba el link, también estuvo en La Palabra y el Vínculo para que lo escuchen. Dice René Caes que la regresión no solamente facilita una puesta de marcha hacia atrás del psiquismo, como había dicho antes, también facilita un cuestionamiento de lo que tenemos inscrito, ¿no? Como que, y yo creo que algo de eso pasó allí. Es como mi impresión, ¿no? Como que se actualiza el recuerdo y al mismo tiempo lo vamos a cuestionar. Y lo voy a cuestionar en el vínculo contigo, ¿no? Me vas a ayudar a pensar esto, ¿no? Que es justamente, bueno, lo que nos trae la película, ¿no? La posibilidad de abrir un espacio para pensar la historia, tal vez resignificarla, ¿no? Y seguir en el juego de la vida. Pero para vivir necesitamos palabras de certeza. Hemos hablado mucho del erotismo y el erotismo tiene mucho que ver con lo incierto también, ¿no? La vida, si hay algo que caracteriza la vida es que de alguna manera está atravesada por el principio de incertidumbre, ¿no? Pero traigo a René Caes porque tiene mucho que ver con lo que también me mencionó por ahí Mariela Michelena, recientemente en La Palabra y el Vínculo, que es que necesitamos algunas certezas para sostener la vida, porque si no se vuelve insostenible, se vuelve muy caótica, ¿no? No podemos estar solo en lo incierto. Bueno, algunas garantías necesitamos para poder sostener la vida, ¿no? Entonces, claro, necesitamos palabras de certezas para afirmarnos, como esas palabras de amor que recibió Leo de Nancy. Esto puede sonar muy Disney, muy romántico, pero para mí fue una palabra importante y creo que a propósito de las cosas que ustedes hacen con sus lives, creo que fue mi escena favorita, la escena más conmovedora fue esa, cuando ella le dice buena suerte Leo, ¿no?
Cuando Nancy le dice en la despedida a Leo, buena suerte, Leo, que te vaya bien, ¿no? Son palabras que pueden resultar banales, pero que nos ayudan a enfrentar el caos, el descontrol, pero sobre todo el principio de incertidumbre que atraviesa la vida, ¿no? Para sobrevivir necesitamos ser erotizados por el otro. ¿M? Como decía Mariela Michelena, ¿no? Si un bebé no es amado, no sobrevivirá. ¿M? Para vivir el bebé no solo necesita leche física, sino leche psíquica, ¿no? Que tiene que ver mucho con, de alguna manera, bueno, recibir cuidados, gestos, miradas o palabras de amor. Esas palabras de amor las recibimos del otro cuando llegamos al mundo a través de lo que llamamos en psicoanálisis contrato narcisista. Un pacto de alianza inconsciente que sostiene al yo, ¿no? De cada uno de los sujetos que forman parte de un vínculo, pero el contrato narcisista, dice René Caes, que no es fijo. Esto lo dijo en un congreso, más bien una jornada clínica que se realizó el año pasado, me parece, un poco como para, bueno, recordar a Janine Puyet, ¿no? Y para mí eso fue tan iluminador porque de alguna manera siempre relacionamos el contrato narcisista con el momento fundante del psiquismo, pero el contrato narcisista está a lo largo de toda la vida con los distintos grupos de pertenencia social Lo que podemos tener. necesitamos. Absolutamente, ¿no? Entonces él decía que el contrato narcisista no es fijo, no solo se remite al nacimiento, es dinámico, se va moviendo de acuerdo a los diferentes espacios que vamos ocupando como sujetos, ¿no? Como sujetos de mundo. Hay afiliaciones a grupos, a instituciones y contextos, ¿no? El contrato narcisista se va ampliando a lo largo de la vida, ¿no? Y será lo que permitirá que podamos bancarnos la fragilidad que nos constituye como humanos, ¿no? Que podamos sentirnos amados a pesar de nuestras fallas, agujeros o cicatrices. Podríamos decir que Nancy le confirió un lugar a Leo con todo lo que traía a cuestas. Lo reconoció públicamente sin sentirse avergonzada de él, a propósito de esta escena famosa el restaurante del hotel, ¿no? Pero así como Leo irrumpió en la vida de Nancy, Nancy también produjo una irrupción transgresiva en la vida de Leo. Traspasó ciertos límites que paradójicamente de alguna manera sirvieron de motor, ¿no? Como para el vínculo, ¿no? En ese momento en el que investigó su identidad, su verdadera identidad. Esta transgresión produjo una ruptura, que es un poco lo que les decía antes, y podríamos decir que, claro, produjo una inflexión como una especie de arritmia, ¿no? Como un efecto de interferencia, ¿no? Como un ruido, y que claramente da cuenta de eso inédito, sorpresivo, que descoloca al otro sujeto del vínculo. Y allí es donde se produce un verdadero encuentro. Allí es en verdad cuando pasó algo trascendental, diría yo, en esa gente, más allá de lo anterior, porque lo anterior estaba marcado muy desde el yo. Aquí pasó justamente algo que está marcado, digamos, por lo inconsciente. Pero es que es otro origen del inconsciente que no remite a la sexualidad infantil, sino que tiene que ver con lo que pasa entre dos personas, ¿no? Para finalizar, esta película ilustra perfectamente lo que significa el encuentro con E minúscula, diferenciar encuentro con E minúscula, en donde no pasa nada, del encuentro con E mayúscula, que resulta conmocionante. Cada cierto tiempo en la vida, bueno, nos encontramos con personas con los que establecemos vínculos que nos transforman. Lo que rescato de este film no es solo la conmoción que trae el otro en la vida de un sujeto, sino el modo en que su presencia puede al mismo tiempo crear una nueva historia que se genera en el devenir. Pero el presente nunca termina de advenir. Siempre será necesario un trabajo vincular para darle espacio a lo nuevo que acontece, ¿no? A ese nuevo sujeto que vamos siendo. Nancy y Leo invistieron su presente sin anular el modo en que se inscribe el pasado. Pero como diría Janine Puyet, se trata de pensar lo que se traduce del pasado en el presente, pero también lo que irrumpe de sí mismo y del otro en el aquí y el ahora, ¿no? Abriéndose a la novedad, tal vez con la certeza de que nos irá bien, ¿no? De que tendremos buena suerte, ¿no? Así como le pasó a Leo. Bueno, es un poco lo que les quería compartir. No, y me parece fabuloso, Nelson. Y pienso en eso, ¿no? Pienso en el vínculo y aunque decimos de Nancy que, bueno, que estaba en esta búsqueda de intimidad, a veces o sea, el vínculo despierta otras cosas. O sea, uno puede tener un encuentro sexual sin intimidad y puede ser igual de placentero porque algo del vínculo despierta mi deseo. Entonces pensaba, yo lo tenía anotado, no sé, no lo leí, ¿no? Tú decías, bueno, que el vestuario era nada sexy para, para a lo mejor algunos, Para la pero mirada para otros a lo hegemónica. mejor, para ese ideal, pero a lo mejor alguien ve a esta mujer vestida así De profesora de educación y le religiosa. parece lo más excitante Fetichista. del mundo. O sea, a lo mejor hasta le dice, no te quitas la ropa. O sea, Es verdad. porque el deseo es único
y además nadie puede acceder a la manera de gozar, y no en el sentido lacaniano, sino del placer del otro. Nadie puede acceder a cómo es el orgasmo del otro. O sea, esto es una cosa irrepresentable y única. Entonces, bueno, y Cierto. allí pensaba, ¿no? Lo que tú dices, el contrato narcisista en el vínculo es importantísimo, y en el vínculo amoroso, sexual y amoroso lo extiendo a amigos, etcétera, como tú lo decías, Sí. pero en el sexual, tú tienes primero que sentirte deseable para poder apropiarte de tu deseo y del deseo del otro, que genera esa explosión en el encuentro, ¿no? Y pensaba bueno, que el orgasmo no es una cosa del cuerpo, es una cosa del deseo. Mm. Y que Nancy haya alcanzado el orgasmo sola. Yo le decía a Fran, yo le digo, pero es que todos alcanzamos el orgasmo solo, Mm. que no significa que no necesitamos al otro. El otro es, bueno, nuestro cómplice, nuestro partener en ese encuentro con ese momento que es único e individual. Entonces, Es que interesante esto que acabas de decir. Es algo así como que, bueno, el orgasmo lo vives tú finalmente, lo tienes tú, por eso es que es tan singular, ¿no? esa- El otro quizás, exacto. Y el otro te eso, acompaña, el otro en un principio puede ser un catalizador, un facilitador de ciertas cosas, pero la experiencia es muy íntima, es muy tuya, ¿no? Es muy tuya, es muy tuya. ella creía cuando empezó a cursar esta materia electiva que para alcanzar el orgasmo necesitaba el coito o esta serie Una serie de o una de, estimulaciones corporales. de posiciones sexuales con Leo grande. Entonces es tremendamente significativo que el orgasmo sucede sola, ella masturbándose con su fantasma, con una Mm. idea fantasmática en su mente que no llegábamos a saber cuál es. Nos sugiere brevemente que a lo mejor es el cuerpo desnudo de Leo, pero no lo es mucho más complejo que eso. Al mismo tiempo, la película nos sugiere que hay algo fantasmático en la sexualidad de Leo Grande, que encuentra un estímulo con cada uno de sus clientes para, bueno, su satisfacción personal. Bueno, él encuentra algo en cada uno de los clientes que activa su fantasma. Hay un primer momento donde ella realmente empieza a conectarse con una excitación, cuando ella le empieza a contar del chico que había conocido en unas vacaciones y que Sí, después entonces como que llegó ahí ella tiene, o sea, algo le yo ahí pasa. pensé que a lo mejor iba a alcanzar el orgasmo en ese momento, ¿no? Que ahí viene, pero no fue Pero ahí. no vino. Pero fue el contacto, no era Mm. lo que le estaba haciendo Leo, era el encuentro con su recuerdo, con su Sí. excitación, con un momento, con algo de ese momento que le excitó a ella, la transgresión, no sabemos, pero Sí. algo, porque no queda claro esto, no se logra desarrollar ahí, pero algo de ese momento. Es muy interesante que esto que están trayendo el tema del fantasma, ¿no? Porque bueno, yo creo que el cuerpo de alguna manera, por supuesto, está atravesado por algo que es ficcional, ¿no? Por una serie de representaciones que por supuesto tienen carácter de inconsciente. Pero también me parece muy importante esto que dijiste, Gaby, relacionado con esto de que, bueno, cada quien encuentra su forma de placer. El deseo es algo bastante singular y que no existe de alguna manera algo como prescrito, a pesar de que lo podamos suponer desde el yo, porque a propósito de la lista esta de la que hablábamos al inicio, ¿no? Como que en estos temas no se puede de alguna manera listar tal cual, no se puede prescribir porque efectivamente son cuestiones por descubrir y que se hacen efectivas en el encuentro. Y yo creo que es muy, muy, muy importante esto porque yo creo que, bueno, nos permite justamente como descansar un poquito y darle un espacio un poco a la imaginación, ¿no? Al tema de la fantasía. Sí, y fallarle al ideal, como lo Mm, traías antes, ¿no? O sea, mm, fallarle al ideal y salirnos de los ideales sociales, ¿no? Donde se instaura nuestro ideal. Entonces, mira, saber que tú puedes gozar fuera de los mandatos sociales y que esto es único y que no hay un mandato en relación a tu placer
y tu deseo sexual, yo creo que ahí está la cosa. O sea, ahí es donde, Exacto. cuando te apropias de eso, es donde te puedes apropiar de tu placer. Claro, que Después es de como eso. decía Jorge Reiter, ¿no? Como al fallar de lo ideal, estamos allí instituyendo, es como un momento instituyente, ¿no? De una nueva educación sentimental que es la propia. Esta es mi educación Exactamente. sentimental, ¿no? Este soy yo, esto es lo que quiero. Esto soy yo, efectivamente. Bueno, yo les agradezco muchísimo a los dos su tiempo, el espacio también, que hayan tenido ese momento previo, bueno, de sentarse a ver la película, de sentarse a escribir, a pensarla y a compartirla acá. Muchísimas gracias a los dos de verdad por participar en este ciclo de episodios de La Palabra y el Vínculo, en donde, bueno, justamente convoqué a distintos invitados que son venezolanos y que me parecía muy importante, ¿no? Que tuviesen presencia acá. Y bueno, lo que ustedes hacen es maravilloso. Me encanta, los felicito además porque es un trabajo sostenido, ¿no? Que han tenido pues, por ahí en el tiempo. Y bueno, no sé si quisieran decir algo antes de despedirse. Gracias, Nelson. A mí también me encanta lo que haces. Me parece que la palabra y el vínculo es maravilloso. Además, escucharte a ti siempre es, bueno, es un intercambio fabuloso y eres una fuente de aprendizaje. Así que Mm. gracias también porque esto nos enriquece a nosotros. Yo te escuchaba y tomaba notas también. Maravilloso. Yo solamente diría, good luck to you, Nelson Ruiz. Buena suerte, Nelson Ruiz. Realmente Muchas gracias. agradecido por, bueno, no voy a decir el orgasmo Intelectual, pero es que los hay. pero, Quieres alcanzar el orgasmo, cada quien como quiera. pero good luck to you. Muchas gracias. Buena suerte. Muchas gracias a los dos. Y bueno, yo creo que tuve un micro orgasmo en este momento con esas palabras y con estos deseos. Así que les agradezco mucho. Y bueno, de esta manera damos cierre a un nuevo episodio del podcast de La Palabra y el Vínculo, que por cierto fue completamente distinto. Me encantó este episodio porque efectivamente, básicamente nos dedicamos a hacer un análisis de una película. Y bueno, vamos a ir teniendo quizás más adelante otros encuentros, probablemente con otras personas que también hagan cosas parecidas como Gaby y Franz, o con ellos mismos, quién quita. Así que Una película que me haya gustado. eso. Muchísimas gracias a los dos y gracias a todas las personas que han estado acompañándonos detrás de la pantalla o por allá por Spotify. Nos estamos viendo la próxima semana en otro episodio de estreno de La Palabra y el Vínculo. Que estén muy bien, cuídense y buen fin de semana. Chao. Gracias, Nelson. El orgasmo es cosa del deseo, no es algo que pueda gestionarse desde el yo. Vivir divididos en el plano de la sexualidad tal vez nos salva de convertirnos en actuarios del amor, en sujetos que reproduzcan lo que otros proponen como un universal en materia del sexo. Dice Constanza Michelson, psicoanalista chilena, que la nueva ola feminista estalló cuestionando los modos de organización de la vida. Pero existe también la trampa de convertirnos en reflectores de nuevos imperativos sociales, rebajando el deseo a una moral, a un manual de conductas. El deseo es el núcleo político de la subjetividad. Propone un movimiento instituyente de algo que no estaba antes. Si no hay deseos, hay gestión, hay fascismo, hay totalitarismo. El orgasmo es cosa del deseo. Alcanzarlo implica abrirse a la novedad, salir de las convicciones, asumir el juego del erotismo, poner el cuerpo, el alma y el corazón. Yo soy Nelson Ruiz y estuvimos con Gabriela y Franz en el marco de la tercera temporada de La Palabra y el Vínculo. Se puede vivir una vida en la que no se haga otra cosa que escapar de uno mismo. El psicoanálisis se propone como objetivo hacernos descubrir todo lo que ignoramos, hacernos afrontar lo penoso, lo más escandaloso de nuestro ser. No solamente los deseos eróticos prohibidos, sino también nuestra ambición por el poder, nuestra avaricia insospechada, nuestro narcisismo infantil, nuestra agresividad asesina, nuestra locura. ¿Cuáles son las consecuencias de aquellos que viven cómodamente a distancia de su inconsciente? ¿Cuántas vidas arruinadas por la falta de palabras y vínculos que iluminen la oscuridad? Nos dicen que los fantasmas no existen, pero todos sabemos que no es cierto.
existen y pueden ser sobrevivientes